Hola, soy Aarón, Y yo soy Lali y esto es Efecto Efecto Ficción. Ficción. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un nuevo capítulo del podcast y hoy va a ser no tan diferente, pero sí como muy focalizado al ámbito más local peruano, porque vamos a hablar sobre cine peruano en sí, pero también como muy actual. De hecho, hay un, digamos, fenómeno o algo como bastante interesante que es de que han habido 5 películas peruanas en cartelera en simultáneo, algo que no se había visto antes, pero en realidad más que hablar de esto es hablar de diferentes cuestiones que se han ido como desarrollando con diferentes películas, tanto en el ámbito social como también en el ámbito comercial, que son interesantes, otras un poco más polémicas, entonces creemos que es un tema interesante para hablar en el podcast, porque tanto como personas que consumen cine, como personas, bueno, que hemos estudiado audiovisual y también como peruanos, entonces es como un mix bastante interesante. Entonces, bueno, en sí el tema hoy en sí va a ser sí de cine peruano actual, muy de, digamos, la cartelera de abril. Ya estamos mayo, pero justamente las 5 se agruparon en abril. Así que bueno, Lali, quería preguntarte cuál es el concepto de cine peruano para ti. Yo creo que es algo como bien complicado y al mismo tiempo amplio de Ujú, poder resolver de forma rápida, pero en una línea yo les diría que el cine peruano es aquel cine que se hace en Perú, que se dirige y produce en su mayoría por peruanos, porque obviamente hay coproducciones que también vienen a hacer cine peruano dependiendo del porcentaje en lo que el talento peruano ha abarcado en la película, ¿no? Pero también algo importante es que, como yéndome un poquito a temas de historia, si bien sabemos que el cine lo iniciaron los Lumière en el 1890 y tantos, el cine tardó en llegar a cada una de las partes del mundo y fue un proceso como histórico no tan rápido como puede parecer ahora, como los avances tecnológicos nos lo hacen ver, sino que sí tardó, o sea, y el cine fue llegando de una manera completamente diferente a como la conocemos ahora. Y, y ha evolucionado un montón, no solo el cine como palabra, concepto a nivel general como séptimo arte, sino el cine peruano en sí. Porque yo recuerdo que cuando estaba, por ejemplo, en clases, nos decían que el cine peruano, si bien hubo una época en donde comenzaron a hacerse algunas películas, tomas, comenzó muy de forma documental, justamente para explorar un poco como este contraste entre lo rural, lo andino y lo medianamente aristocrático limeño de la época, porque fue como en los 20 o en los 1900, o sea, a inicios de 1900 y tantos, en donde comenzaron a hacerse películas en Perú, pero ujú. no fue hasta 1970, me parece, que se como promulgó la primera ley que abarcaba el cine peruano, y ya ahora se llegará al 2024 en donde tenemos estímulos económicos del Ministerio de Cultura que fomentan el cine y otras artes, que todo ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y yo creo que, o sea, volviendo al tema, que el cine peruano es aquel que en su mayoría está hecho, me refiero a dirección y producción, por peruanos. Entonces, no sé si ahí estamos como bastante iguales o estamos un poco diferentes en concepto. Bueno, en realidad creo que sí, ¿no? O sea, de hecho, ahora que planteas eso, es interesante porque a veces como que qué es lo que le da nacionalidad al cine, ¿no? Uh Si -huh. es el director, el cast, el lugar donde se rueda o de dónde viene la financiación. O sea, de hecho creo Exacto. que con esta película, que bueno, no es peruana, que es la de, creo que era Anatomía de una caída, o la otra, la de Zona de Interés, había un tema así, ¿no? Porque tenía como una Hubo mucho especie. conflicto de ello. Claro, porque tenía una cuestión británica, pero fue premiada como película extranjera en los BAFTA. Entonces, justo alguien Que me eran decía, británicos. claro, pero creo que ahí es también un tema de categoría. Bueno, en este caso de premios es mucho de el idioma en el que se habla, ¿no? En este caso, por más de que tenía financiación británica, la mayoría de la película me parece que no era en inglés. Entonces, justamente por eso se consideraba extranjera y también se había rodado en otros lugares. Pero yo creo que, regresando a esto, sí, yo creo que sería más como, claro, el hecho del que lo dirige o el que lo escribe o la parte de producción, la nacionalidad de estos y también, no solo nacionalidad, sino también de dónde son, en el sentido de dónde han crecido, porque hay gente que, por ejemplo, Sí, sí, puede claro. ser nacido en Perú, pero vive toda su vida en Noruega, entonces hace un cine que tu cosmovisión es muy distinta, ¿no? O sea, digamos, legalmente es peruano, pero quizás su manera de ver las cosas va a ser muy nórdica y no podríamos catalogar eso como cine peruano tal cual, salvo que de repente la persona ha sido criada con las costumbres o ha estado viajando. Es complejo, pero llegamos a términos simples, creo que pues sí, o sea, el tema de quién lo hace y sobre todo dónde se rueda también, ¿no?
Yo creo que eso, porque también podría ser, no sé, digo, si fuera una película hecha por peruanos, pero que se rueda todo en Dinamarca, diría si es peruano o no, no, no sé. O sea, Exacto, porque ahí también estarías entrando en el terreno de que, claro, son Ujú. peruanos, pero tampoco te están demostrando, como dices, la cosmovisión peruana en general, que es súper diversa, o sea, ahí también hay como que todo un tema, porque se está rodando en otro lugar, y al rodarlo en otro lugar, no es que digan, ruedo en Noruega porque voy a asemejarme que estoy en Machu Picchu, o sea, no, ruedo Claro. allá porque aparte la historia se desarrolla en otro punto geográfico, que eso también es importante. Entonces, sí, yo creo que mientras la visión principal de la película, por eso me refiero a director, productor, sea peruana, o sea, sea alguien que realmente está en el Perú como viviendo, ya sea en cualquier departamento de, que a partir de ahí nazca esa idea y que se desarrolle en Perú, Ujú. creo que puede ser un buen indicador de que es un cine peruano. Que Claro. mucho más adelante de repente pueda cambiar, pueda ir progresando, pueda ir, no sé, modificándose, está bien, pero creo que hasta ahora mi concepto sería ese. Ya, y por ejemplo, ¿cuál es más que concepto ahora sería como tu percepción? O sea, la parte más, digamos, subjetiva, ponte, ¿no? De ti con la percepción que tienes del cine peruano, tanto actual o tanto el desarrollo que ha tenido. Yo creo que puedo iniciar con la parte más histórica, porque como igual me remonto un poquito al tema de clases, porque hemos tenido justamente historia del cine y todo lo demás, y en alguna de las clases hablaban justamente de cine peruano, de que nació mucho, uno, había como que una corriente súper interesante en Iquitos, en donde se comenzó a hacer cine más documental, pero cine de todas maneras, y luego ya fue un poco más de mostrar también la vida rural, la vida de los campesinos, en contraste con la vida de lo que se vivía en Lima, en su momento, o sea, no en la actualidad, sino era como los 1920 por ahí lo que se quería reflejar en el cine peruano. Y claro, era ese contraste súper importante entre lo andino místico y lo malo negativo limeño cuasi español, ¿no? Por la época. Y era Ujú. como que esta contraposición entre el campesino y el limeño como tal. Y así comenzó también parte del cine, ¿no? Y parte de las historias que tenemos. Y luego fue evolucionando, por ejemplo, en la época del terrorismo, que igual a partir de nacieron muchas obras que justamente trataban de plasmar de una u otra manera lo vivido por los peruanos. Pero yo creo que ahorita mi percepción del cine peruano es muy mixta. O sea, pero muy, muy, muy mixta, porque yo soy consciente de que lo he dicho un montón de veces en redes sociales y en general hablando con amigos. A mí el cine peruano comercial no me encanta. Siento que es hasta lo que he visto, que no he visto absolutamente todas las cintas, ¿verdad? El cine peruano comercial, a mi entender, es muy soso, muy ligero, le falta mucha profundidad a nivel narrativo, a nivel técnico, nos falta mucho. O sea, yo siento que las películas peruanas comerciales suenan de una manera, y no es un halago, suenan mal, se escuchan mal, no tienen ambientes sonoros, no tienen como que un buen trabajo realmente de sonido. Y luego hablando de actuación, no conecto. Creo que ninguna película comercial como tal me ha hecho conectar con los personajes. Puede que con alguna u otra historia sí, pero con los personajes, debido a las actuaciones, yo creería que no. A excepción de algunas que llegan a ser como los super hits, porque se están basando en personas como reales, en cómicos, en historias que han sucedido y demás. Y luego, en contraparte, tengo al cine peruano quizás más de autor, más de festivales, más de tratar de reflejar una realidad en donde se siente realmente no quiero llegar a ser un super hit porque no estoy llegando de repente al público masivo que puede comprar esta entrada, pero sí estoy plasmando una realidad, estoy mostrando una historia y son justamente todas estas películas peruanas que por un lado han ganado muchos premios no solo nacionales sino internacionales y que justamente tienen su visión del mundo en donde nos muestran a personajes quizás más eh, como centrados en otras realidades que no necesariamente son limeñas, centrados en problemas más del día a día para ellos, en temas económicos, temas sociales, en conflictos, que ese tipo de cine, no quiero mencionar una película en sí, sino siento que es como todo un arco de cine de muchas películas y directores, siento que es el que más me gusta, más me llama la atención y más he visto porque he querido, a diferencia de otro tipo de cine peruano. Yo creo que voy por ahí. Ahorita en mi mente, no digo que sea la clasificación correcta, en mi mente fusiona el cine comercial peruano y el cine más como de autor peruano. Y están ahí bastante diferenciados para mí.
Sí, yo creo que más o menos por ahí también, o sea, no sé cuál es mi percepción exacta del cine peruano, porque de hecho es como, o sea, el cine peruano como todo el Perú creo es como muy fragmentado, o sea, es muy... Sí. De hecho en cine en general es difícil hablar de cine danés, cine español, pero cuando llegamos al cine de Perú creo que es bien especial. Porque igual como, bueno, al final el cine es social, el cine es político, se quiera o no, entonces Sí, es el arte y siempre entonces va. se refleja, ¿no? O sea, la manera de pensar de las personas, claramente, porque son personas que hacen una historia. Entonces sí hay como mucha fragmentación del tipo de historias que se cuentan, ¿no? Y justo lo que decías, ¿no? El cine comercial, que también la palabra comercial está un poquito como estigmatizada, porque, como que Sí, lo comercial es malo, pero en Perú pasa eso generalmente, o sea, lo comercial suele ser malo, porque de por sí algo comercial no es sinónimo de mal hecho, simplemente de que está hecho para ganar dinero y eso no significa que no pueda ser y un producto está de bien. calidad. Claro, o sea, al final, para hacer una película necesitas dinero. y, y mucha gente en Latam y en Perú cree de que el arte es gratuito, ¿no? O sea, y como que por eso también se romantiza hasta la piratería, ¿no? Que es otro tema que podemos hablar en otro podcast. Ujú. Pero al fin y al cabo, o sea, los actores, los guionistas, productor, director, editores y todas las personas que trabajan detrás, que no solamente son las que he mencionado, necesitan comer y pagar cuentas y también tienen familia y lo demás. Entonces, necesitas que el cine sea comercial, ¿no? Entonces, el tema es de que, claro, o sea, las películas comerciales, por ejemplo, creo que la que Actuales. actuales, creo que las que más sonarían como cine comercial, fácil yo me iría a Sumare, sería como mi referencia más. Exacto, era el referente que estaba Ajá. pensando. Y que de hecho yo nunca vi una completa, de hecho creo que la primera la intenté ver y no me llamó. No es mi tipo de humor tampoco, pero sí siento Ujú. que, o sea, entiendo de que pues es una manera también de hacer caja. Yo la verdad, si bien no son películas que vería, no sé, entiendo que hay gente que un poco hater de estas películas porque considera que le está quitando oportunidades a otras. Pero yo creo que como todo, ¿no? O sea, si un negocio te funciona, lo vas a extender, no solo en cine. No puedo decir que esté bien o está mal, pero creo que es entendible. Entonces, y es una manera también de estas productoras también de consolidarse, ¿no? En el sentido económico, porque no es fácil hacer una productora acá, sea la que sea. Y no es barato. Y no Exacto, son ¿no? cientos de soles, son miles, por Claro, decir entonces poco. yo también diría, o sea, si una película me funcionó, la segunda, la tercera me funcionan, pues puedo terminar haciendo caja para al final hacer producciones más grandes y quizá más arriesgadas. Bueno, creo que eso es lo ideal, ¿no? Hay productoras que sí se van por la parte segura y mediocre, pero a lo que voy es de que a veces lo descartable no es tan malo porque puede servir para un fin mayor. Igual en los libros. El caso es que claro, hay películas que son bastante buenas, que son de autor. Por ejemplo, una que a mí no es que me sorprendiera porque ya había escuchado muchas cosas buenas de esta película, pero no era un tipo de cine que yo dijera, me encanta, lo voy a ver porque es lo mío. Fue, por ejemplo, Retablo, no sé si la llegaste a ver. Eh, Retablo, por ejemplo, no es un tipo de cine que yo diría, sale un trailer y yo digo, voy a ir a verla, o sea, me compro en preventa, no. Pero decidí verla porque sí me pareció interesante lo que decían y me gustó bastante, o sea, sí, de hecho, es una película que, de las pocas que alcanzó las expectativas, o sea, ni las superó ni fue por debajo, ¿no? O sea, era casi como que cumplió con lo que esperaba. Pero el tema es de que siento que a veces también como que el cine de autor se va un poco por el otro lado de que solo lo entienda una parte muy pequeña de la Sí, sociedad, ¿no? su Entonces, público es como muy reducido, quizás. exacto, y creo que ahí, por ejemplo, también es como, o sea, entiendo de que al no ser una temática masiva o una ejecución tan simple, siempre el filtro va a hacer que se reduzca el público, ¿no? Pero también yo creo que debería haber un punto medio en el que se pueda exigir un poco más el público sin llegar a ser tedioso, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que cuando vi La Teta Asustada en una clase de cine en la universidad, yo sí me quedé dormido, pero no me quedé dormido porque la peli fuera aburrida como tal, sino que, uno, sí estaba yo muy cansado porque creo que había tenido que entrar a un ensayo, pero sinceramente la película no ayudaba, al menos para mí no ayudaba a mantenerme, ¿no? O sea, era como muy de, o sea, ves una papa que le están cortando, las raíces, y claro, o sea, sí entiendes narrativamente por qué, pero siento que digeriblemente no era para el público, digamos, masivo, ¿no? Entonces creo que a veces también al hacer películas tan contrastantes, generas esto, ¿no? De que un público se vaya a uno o se vaya al otro y no, digamos, no puedan disfrutar de ambos tipos de cine, ¿no? Claro, y de hecho, o sea, no nos referimos a un género específico, Ujú. porque siento que hay películas dentro de diversos géneros cinematográficos que resaltan un montón
Y a lo que me voy es que me gustaría que, si bien hay historias que pueden ser simples, que pueden ser planas, que pueden no tener la super profundidad del mundo, pero con que desarrolles a uno, un buen personaje dentro de toda como la galería de personajes que puedes tener en la cinta, ya te la levanta porque te da justamente más matices, te da el subtexto que quizás necesitas, te hace como pensar un poquito más. Puede ser una comedia, puede ser un thriller, puede ser cualquier género cinematográfico, pero que funcione bien. Algo, por ejemplo, que a mí me funcionó mucho cuando salió, no la vi en el cine, la vi después en streaming, fue la de No me digas solterona, que es una película Mm, igual comercial, ligerita, tranquila, con mucho humor, pero en donde las actuaciones no me saltaron, la parte técnica estaba bastante bien trabajada, no digo que impecable, pero bastante decente, como a comparación de ciertas películas que salieron como por la época. Pero luego también te encuentras, por ejemplo, en mi caso, no sé si es porque estudiamos audiovisuales y nos damos más cuenta de esto, porque sé que cuando veo cosas, detalles, como que los registro más, pero me pasa que cuando voy a ver cualquier tipo de película, salen los trailers y comienza a sonar de cierta manera la sala, sé que se viene una película peruana porque siento todos los audios como al mismo nivel, siento que no hay una construcción del ambiente, siento que todos me están gritando, o sea, es extraño. Sé que si ustedes han experimentado lo mismo, como que me pueden entender, siento que no es fácil de explicar, ujú. pero hay películas que han resaltado dentro de como el montón de películas que tenemos y esa me gustó. Días de Santiago, que también es como ya bastante anterior a eso, también fue una buena película como tal, con una trama interesante y con personajes como tridimensionales, que es justo lo que pido, que algo dentro de la narrativa que nos estén mostrando resalte, que no se trabaja en películas simplemente por salir y ya, porque puede ser muy comercial como quieras, pero puede tener una profundidad interesante. Y así creo que hay muy buenas películas que hemos ido viendo a lo largo de la historia del cine peruano en general, pero sí me sorprende mucho y me gustaría que eso cambiara, que generalmente un buen éxito comercial en Perú no implica que la película sea de buena calidad. Y es un poco triste porque podrían resaltar más otro tipo de cintas, ¿no? O podrían esforzarse un poquito más también. Pero no sé. Sí, definitivamente yo también creo que es como, no sé si decir muy fácil contentar al público acá o que sea, pero sí, pues las películas, hay mucha bulla, pero las películas como muy comerciales en Perú suelen no ser de la mayor calidad o suelen como que ser muy como, muy simples, ¿no? Eh, para pasar rápido estas preguntas, quería consultarte si tenías una, como que la que llamarías tu favorita peruana y lo contrario, ¿no? Como que la que no podrías recomendar, ¿no? Yo creo que ahorita de las que se me vienen a la cabeza, como les digo, si bien la comedia no es lo mío, o sea, no amo ver películas de comedia, creo que tuvo un buen desarrollo esta de justamente No me digas solterona, me parece que estuvo bastante en su punto dentro de la historia que nos estaban contando y de la sencillez de la misma, como de los chistes como tal. Muchos fueron muy ligeros, muy simples. No me gusta el humor rápido, me gusta que sea un poquito más inteligente quizás. Pero acá también habían ese tipo de chistes, ese tipo de bromas, ese tipo de subtextos que eran los que te hacían reír más allá del chiste superficial Ujú. o el chiste físico, que siento que la mayoría de comedias peruanas tienen mucho, o sea, comedia física, perdón, y no me gusta la comedia física. Y creo que una que no me gustó, pero no porque fuera mala, sino que su obra de teatro fue mejor y yo esperaba algo que no me dio. Estoy hablando de Avenida Largo. Ok. Yo la obra de teatro la vi miles de veces porque el teatro peruano me encanta y el teatro musical peruano también. Siento que ahí los actores se pulen muchísimo y saben cómo demostrar con su corporalidad y su voz justamente en el escenario, pero que luego pasando hacia pantalla, como es un registro completamente diferente de actuación, no me convencen. Entonces, en Avenida del Arco me pasó esa, que en el teatro amé la historia, amé los personajes, las actuaciones, la interpretación de la música, pero luego cuando lo llevamos a un terreno de cinematográfico, en donde yo estaba en una pantalla grande, viendo la película y viendo esa historia, los personajes eran muy planos, muy simples, las actuaciones no me convencían porque la corporalidad tenía que ser súper diferente a lo que había visto en teatro y no me funcionaban los registros. Las canciones igual, yo sé que todo se graba previamente, todo el audio, y después se edita en post, y sé que los actores cuando están grabando no están cantando porque son etapas diferentes, pero acá lo súper notaba, o sea, sentía que inclusive habían cosas que no estaban como sincronizadas de
pantalla y de audio, y creo que tenía un muy buen cast. Entonces, esa película, como les digo, no es mala, me parece que es bastante buena, pero como yo ya tenía este contraste con la obra como tal, no me encantó. Y luego otra, porque ya que estamos, es una de terror que se hizo acá hace unos 3 4 años, me parece, creo que fui, no sé si a la Van Premier o a una función como especial. No me acuerdo como en sí el título, pero era una de terror en un cementerio y todo lo demás, Ah, que ok. sé que lo filmaron como en El Ángel. Y fue curiosa la trama y las actuaciones muy sobreactuadas, o sea, muy, muy, muy. Entonces, sí, yo creo que por ahí. O sea, era tan mala que ni siquiera me acuerdo del nombre de la película. Perdón. Entonces, no sé, en tu caso, Aaron, En mi caso, a ver, mi favorita, es que la verdad como que tantas películas peruanas no sé qué tanto haya visto. Eh, a ver, creo que es que quería no repetir, pero es que siento que las pocas peruanas que me han gustado sería como No me digas solterona, o sea, me gustó bastante. Al punto que fui a ver la 2 porque sí hubo dos, ¿verdad? Sí. Me pareció bastante bien hecha, de hecho siento que en la 2 pulieron varias cosas que quizá en la uno no... Digamos, cosas sí. técnicas, Como el ¿no? diseño de arte, que estaba todo muy sobrepuesto en la primera y en la segunda se ve más natural. Exacto, o sea, justo eso iba a decir porque yo justo cuando yo fui a verla yo estaba todavía estudiando, entonces tenía como muy presente el tema de dirección de arte, muy el tema de atrezzo, de backings, y era como que yo notaba el backing, ¿no? Entonces, claro, o sea, Sí, estaba el backing y estaba el adorno sobrepuesto en un lugar y ajá, el ajá, cuarto era perfecto. Es como, así no es la vida. exacto, entonces era como, literal, si hubieran tenido otros colores hubiera pasado por un set de Pataclown, ¿no? Porque era muy plástico, entonces Literal. sí se notaba que pensaban en los colores, pero era como no solo basta pensarlo, sino como que tienes que darle un giro más, ¿no? Pero en sí, como producto me pareció bastante bueno. Y sí, y de repente Retablo también podría ser una de mis favoritas, o sea, eh, sí, yo creo que podría ser. Y la menos favorita, me van a odiar. No, o sea, creo que me van a odiar, pero realmente no tendría razones para hacerlo. O sea, creo que si alguien ha visto esta película y es medianamente objetivo, va a entender que no hay manera de salvarla y es vaguito. Eh, Justo a lo que querías llegar. sí, o sea, de hecho sí. Bueno, uno de los puntos que quería llegar, ¿no? Porque justamente es hablar de las películas que están ahora. Y yo la vi en la premiere, gracias por invitarme, pero, o sea, yo fui con toda, o sea, toda la buena onda. Yo soy cero hater de las películas en general y creo que a Lali le consta que yo soy muy flexible con las películas. O sea, es Sí, sí, muy sí. difícil que Sabemos que algo... siempre hay un público. Ajá, Así y... que, it's okay. O sea, como que yo sé de que, digamos, algo puede no ser tan bueno y puede igual gustarme o puede gustarme y no ser tan bueno o lo que sea. Pero esa película, lo siento, pero no había de dónde salvarla. De hecho, yo como digo, soy muy flexible, trato de ver las cosas que funcionan y no había que funcionara, ¿no? O sea, yo entiendo que, o sea, a mí me encantan los animales. De hecho, bueno, yo soy más ahorita de gatos, pero muchos años yo fui solo de perros, no me gustaban los gatos. Entonces no es un tema de que no me gustan los perros, nada que ver. O sea, me Claro. Y gustan, no me es gustan. un tema contra la historia en la cual se basó, que de ahí yo quiero llegar también a eso, sino es más como la película, la ficción que te cuentan. Ajá, y. O sea, justo, ¿no? O sea. Ay, es que no quiero ser muy hater, pero. Solo dilo. No, es que la verdad, justo yo le decía a Lali que. O sea, en la universidad hay como varios niveles de los cursos de producción, ¿no? O sea, de realización audiovisual. Y esto se sentía como el primero de los cursos que llevábamos ya a nivel de producción. Solamente que o sea, en largometraje. Y sí, o sea, y no tiene nada que ver con, o sea, hay mucha gente que te dice, no, pero entonces tú hazlo mejor, ¿no? Pero no es, no es ese tema, ¿no? O sea, porque el hecho de, digamos, criticar algo no significa, no sé, de que tengo que ser cineasta, o para decirlo, pero, o sea, puedes como ver ciertos conceptos técnicos, ¿no? Y sí, pues, o sea, en el caso de Vaguito, que justamente es uno de los temas justamente de los que está en cartelera, a ver, acá hay un tema interesante ya justamente para enlazarlo con justamente el de los cinco, de Un las cinco, shot cada vez que Aaron dice justamente, por favor, y gracias. perdón, ya, muletilla. Sí, justo iba a decir justamente, ya, precisamente. A ver, las cinco películas que están ahorita en cartelera, creo que siguen las cinco son Yanaguara,
que es una película póstuma de Oscar Catacora, que es el director de Huayna o fue el director de Huayna. Está vivo o muerto, si no me equivoco, que es una Sí, ficción sobre la posible no muerte de Alan García, que más allá del tema político, creo que es interesante ver lo que proponen. O sea, como he escuchado concepto. cosas, sí, o sea, he escuchado Ujú. cosas interesantes. No tienes que ser aprista ni nada pues, para darle la oportunidad, ¿no? Porque hay gente que sí le he visto y que justamente eh, como que censuran, ¿no? Hay mucha censura por los dos lados, o sea, desde el espectro de izquierda a derecha, como que, ¿por qué exhiben una película de Alan, no? Y es como, no se puede censurar. Entonces, esta película no la he visto, la verdad, me llama medianamente, no voy a mentir de que, sí, me muero por verla, pero sí la vería. Luego están las otras dos, que justamente es Chabuca, Vaguito, antes de entrar a la quinta, que es creo que la que tiene la polémica más grande. Chabuca justamente es un producto que sí vería más por temas técnicos, no porque me llame la atención la historia, pero que también ha abierto un fenómeno interesante, porque es de un personaje polémico, es un personaje homosexual, travesti, y que además es positivo de VIH, ¿no? Que es Ernesto Pimentel. Entonces, él tuvo una pareja, que es Alex Broca, que también fue contagiado de VIH. No sé quién contagió a quién y no me importa, o sea, más que por temas narrativos, pero el tema es de que Alex Broca falleció y él escribió un libro, ¿no? Y este libro, después de creo que como 20 años, ha reflotado así de las tinieblas y ahora está que circula por todo lado. No sé si sea bueno o malo el libro. Lo leería quizá, pero no me mata leerlo. Pero el tema es que justamente Vaguito y Chabuca se estrenaron en el mismo jueves, ¿no? Entonces era claro de que entre una película de un personaje mediático que todo el mundo conoce, que tiende al morbo y lo que sea, versus una película que se llama Vaguito, que tiene cero publicidad y es de un perrito, estaba muy difícil, la verdad, que tuvieran una oportunidad. Y eso pasó, o sea, las salas de Vaguito estaban vacías. Y yo, cuando vi la película, dije, o sea, más allá de si es mala o buena, igual una película mala puede fracasar comercialmente y pasa mucho. O sea, perdón, una película buena, no sé qué dije, pero una Sí, película sí, sí. buena El puede fracaso fracasar. de una película no está en la calidad que tiene, sino muchas veces en la publicidad que se le hace. Claro, exacto. O sea, hay películas malas que tienen el gran éxito o películas que no tienen mucho trabajo. O sea, vamos, Rápidos y Furiosos, ¿no? No sé, como que solamente los carros que vuelan. Y hay películas que son muy buenas pero que fracasan a nivel comercial. El caso es de que justamente a raíz de esto de Vaguito, comenzó a haber como mucho rebote en redes, sobre todo en los digamos, en los posts de noticias, ¿no? De ciertos diarios o ciertos portales de cine que hablaban de salas vacías o Chabuca como que se roba las salas de Vaguito, lo que, o sea, habían desde los titulares más objetivos hasta lo más tendencioso. De hecho, una amiga me dijo como, pucha, mira lo que le ha hecho Chabuca a Vaguito, ¿no? Se le ha quitado los espectadores. Y es como, o sea, una película no te puede quitar espectadores Ujú. porque la gente decide, ¿no? O sea, al final, o sea, no puedes satanizar a una película o a cualquier personaje. El tema es que Chabuca sí tuvo mucho éxito en su lanzamiento y Vaguito pues estaba muy mal, pero ahora con todo este rebote ya las salas de Vaguito dicen que están llenas y creo que sí, porque cuando fui a la última premiere que fui hace ya una semana, mucha gente salía de las salas donde estaba proyectándose Vaguito, ¿no? El tema es de que Claro, está... y ajá. No, no, sigue, sí. No, te iba a decir que justo ahorita que dijiste lo de Vaguito y del repunte de las salas, como para hacer un paréntesis, que, o sea, viéndolo desde mi lado, que estaba solamente como en Twitter y en redes sociales, porque no estoy en Perú, entonces claramente no he visto ninguna de estas películas que se estrenaron cuando no estaba. El rebote que ha tenido en la película de Vaguito y lo que me sorprende es como de tener salas vacías. Ahora la gente, yo veía tweets de personas que decían, no encuentro una sala para ver Vaguito en un horario en el que pueda ir a verla, ¿no? Y era porque, no porque estaban vacías o no porque se pusieran en cartelera solamente a las 3 de la tarde, que eso también pasó la primera semana, sino porque ya estaban llenas, ya la gente estaba yendo a verla. Pero el 99% de todas las publicaciones y noticias que vi fue, vayan a ver Vaguito porque es la historia de un perro, o sea, real, una historia real que pasa en Perú, Ujú. y porque esta película todas las ganancias van a tal como que albergue, ¿no? Lo cual me parece increíble. Pero ninguna de ellas decía porque la historia es buena, porque está bien trabajada, Exacto, porque es sí, una sí, gran sí. película, porque hay que apoyar al cine peruano, sino que era, hay que apoyar a Vaguito y al, como, a todo este albergue, que me parece increíble, nuevamente. Pero es como muy interesante como el boca a boca y como todo este fenómeno hizo que las salas se llenaran, que la película se vendiera y que siguiera una semana más en cartelera. Porque si bien como
la ley de cine, uno de sus parámetros es que las películas peruanas se estrenen en salas, no que se mantengan en salas, sino que se estrenen en un mínimo porcentaje de salas, hizo que tuviera más salas, más audiencia y que más gente las fuera a ver. Pero claro, nadie está hablando de la calidad de la película, sino de la ayuda que tienes con la película. Y eso también como dice mucho, ¿no? O sea, el boca a boca puede, anda porque vas a ayudar a los animalitos y no anda porque es una buena película. Que era como justamente lo que comentaba Aaron. Claro, sí, de hecho, justo lo que decías, ¿no? O sea, mucha gente argumentaba que tenías que ver Vaguito porque, bueno, uno, porque era peruana, porque trataba de un perrito, o porque el dinero iba a ir a un albergue. Que de hecho, no sé cuál es el porcentaje que va a ir, pero ahí también hay un tema que yo no soy muy fan de ese argumento, pero cada quien, ¿no? Porque mucha gente dice como... em, bueno, si quieres apoyar, pues más barato, no más barato, más eficiente te sale donar un costal de comida a un albergue que la entrada, porque la entrada al final, si pagas 10 20 soles, el cine se queda con un porcentaje, Claro, la el producto... porcentaje es mínimo, o sea, es el cine, la distribuidora, los Sí, sí, impuestos y sí. no sé qué otras O cosas sea, más. Pues, ¿no? la parte positiva, digamos, es lo masivo, ¿no? El hecho, o sea, el volumen. Exacto. El volumen es lo que sería la ventaja en este caso. Pero más allá de eso, sí, o sea, la película como tal es muy mala. Y bueno, o sea, justamente acá hay un tema de que es un poco triste, creo, en el sentido de que la gente se va como que por los extremos, ¿no? O sea, en el caso de apoyar una causa noble, que me parece súper cool, sea que veas la peli, sea que pagues la entrada, sea que le des un costal de comida, pero había mucha gente que necesitaba, por ejemplo, denigrar la figura de Ernesto Pimentel para apoyar a Vallito. Me explico, o sea, hay muchos comentarios que si ven como que dicen como, en lugar de estar apoyando a la película de un homosexual, un marica, o sea, palabras realmente homofóbicas y transfóbicas y demás, deberían Claro, y que aprobar. nada tenía que ver. Exacto, o sea, no necesitas, digamos, denigrar a algo o a alguien para apoyar otra causa, o sea, nada que ver. Ujú. Pero, o sea, justamente ese es un tema, digamos, interesante de la manera negativa, ¿no? O sea, de ver. Y en el caso de Vaguito, o sea, a mí me encanta la idea de, más que de la, claro, lo del albergue, pero también la intención es buena, la concientización de la adopción, no el abandono, que no te guíes por la raza, porque al final, o sea, el animal va a estar contigo, sea de la raza que sea, ¿no? Entonces, tiene una buena intención, pero realmente sí, sí, sí creo de que no, o sea, en cualquier cosa no valen solo las buenas intenciones. Sorry, not sorry. Creo que ahí, sobre todo porque sigues dando un mal mensaje. Y esto, o sea, nunca pensé decirlo, pero, o sea, no puedes combatir un monstruo creando otro. Sorry. O sea, en el sentido de... Claro, no pueden denigrar una película. Y más, o sea, el tema también con Chabuca es que, si bien es una ficción, que Ujú. lo están vendiendo así, también está basada en la historia de alguien y es desde su punto de vista el cómo se fue desarrollando todo. Entonces, Claro. al momento de irte contra esa película, lo peor es que yo también he visto esos comentarios. No eran comentarios contra la película, contra la historia, contra la parte técnica, sino contra el personaje real que está vivo y que es una persona. Entonces es como esa línea muy delgada que sí se estaba llegando a cruzar. Sí, sí, sí. O sea, definitivamente. Y bueno, y también como que si ya dejamos a Vaguito un ratito de lado, pobre. Si nos centramos un poco en Chabuca que sí, o sea, sí, sí me atrevería a verla para poder dar mi opinión objetiva. Ahorita solamente puedo opinar de la manera más externa posible. Eh, o sea, ¿cómo decirlo? Eh, Se ha desatado también una especie de rivalidad, o sea, de enfrentar al fantasma de Alex Broca con Sí, Pimentel, ¿no? Y lo gracioso es que te dicen como que no puedes creer en la versión de Pimentel porque Alex Broca también tiene su versión, pero a la de Alex Broca sí la toman como la real. Es raro porque al final son dos versiones que deberían ser contrapuestas, más no una sobrepuesta, ¿me entiendes? No sobrepuesta una en la otra, ¿no? Pero bueno, o sea, eso ya es otro tema. Pero bueno, al menos llegando a este punto, o sea, Yanaguara, por ejemplo, la controversia, por así decirlo, es de que no está teniendo mucha proyección. acogida en salas. Exacto, o O sea, sea, no los les, horarios no son los correctos. exacto, no le están dando los horarios adecuados, las salas son muy pocas, en muy pocos cines, o sea, como que incluso dicen de que yo no me he fijado últimamente, pero sí estaban diciendo que solamente como en ciertas partes de Lima, como si solamente ahí se viera ese tipo de cine, ¿no? Y creo que la idea sería que o sea, tengas el acceso sea donde vivas, ¿no? Sea en Lima Central, Lima Norte, Sur, por San Juan, o sea,
no tener que irte hasta el otro lado, porque al final no lo vas a hacer. O sea, es muy difícil que una persona... Exacto, es lo más cómodo. O sea, generalmente uno no ve qué película quiero ver, en dónde está, Ujú. sino es lo que está en mi cine más cercano que hay y cuáles son Claro. sus horarios. Y la verdad me parece raro porque Pacha yo no pude verla, se me cruzó todo cuando salió. Pero Pacha tuvo muy buena acogida. Entonces me parece raro que a Yanaguara, por muy obra póstuma que sea, que a veces incluso lo póstumo vende más por morbo, por solemnidad, como sea. Me parece raro que lo hayan dejado de lado, ¿no? Entonces, yo sí la vería, quizá no me mata verla, soy sincero, pero sí le daría una oportunidad. De hecho, quisiera ahorita, después de todas esas cosas que han pasado con las películas, lo peor es que la que he visto es la que realmente sé que es la que menos me va a gustar de todas, que es Vaguito. Pero bueno, luego, como mencionamos en el caso de Alan, pues, o sea, igual hay una cuestión ahí interesante, pero a la vez en la parte social como que sí he visto mucho como intento de censura por el lado, por ejemplo, de la gente antiaprista o como que del espectro que no es de APRA. No voy a decir de qué lado y acá quién lo puede interpretar. Pero no se puede hacer eso, ¿no? O sea, porque tú puedes estar en contra de Alan García, en contra del APRA, pero no puedes decir, oye, estas películas no deberían proyectarse, ¿no? Y vamos a hablar de eso también con otra película que está del otro lado, para que no Sí. piensen de que estamos yéndonos a como que, de un lado nada más o algo así. Ya hablamos ya de Chabuca, que yo creo que, bueno, me han comentado que tiene muy buenos aciertos a nivel técnico. De hecho, justo el amigo con el que fui a ver Vaguito, que creo que él se salió de la sala, así les digo, o sea, él se salió de la sala, como que faltaban creo que 15 10 minutos y se fue, no volvió. Eh, Se perdió creo que la mejor parte, que era el final. Pero bueno, el caso es de que él siguió Chabuca y me dijo que a él le gustó un montón, y eso es lo que él es bien hater. Le gustó un montón, dice, porque Tondero sí se ha lucido a nivel técnico. Yo creo que puede ser porque pues Tondero tiene los recursos, o sea, valgan verdades. Sí. Y también hay muy buenos comentarios con el actor que interpreta a Ernesto Pimentel. No me acuerdo el nombre del chico. Me acordaba, pero se me ha ido. Pero ha tenido muy buena acogida su actuación. Pero ya, para ir con la última película, que es creo que la que tiene más polémica y es la más actual, que justo le comentaba a Lali, porque ella se perdió el drama porque está por otro lado. De hecho, el drama es muy reciente, creo que fue de anteayer que comenzó, que es con La piel más temida, que es de Joel Calero, esta película, que es justamente, si no me equivoco, la segunda de una trilogía que él está haciendo, que no es una trilogía que, o sea, que tú tienes que ver una tras la otra, sino que es una Sino que es trilogía... más temática. Exacto, es una trilogía temática que habla sobre las consecuencias del terrorismo, del conflicto armado de forma civil, o sea, bueno, claramente es de forma civil, a lo que ves más de forma introspectiva, ¿no? La primera es La última tarde, que es con Lucho Cáceres y Caterina Donofrio, si no me equivoco, que es justo que tiene este plano secuencia en la escalera de Barranco, que yo cuando vi ese plano dije, o sea, ¿cuántas veces habrán hecho eso, no? Porque es un plano secuencia, o sea, no hay corte. Y es como, si te equivocas es subir toda la escalera y volver a bajar mientras tienen en todo el diálogo. Y de hecho también tuvo como esta película bastante polémica porque estos personajes son dos personajes que fueron parte de estos grupos subversivos o grupos terroristas, como lo Ujú. quieran llamar, y que justamente se han salido de esto y se dejaron de ver, ¿no? O sea, después de todo este tema, porque claro, o sea, si has estado metido en esas cosas, te quieres como apartar de todo ese mundo y para que no te atrapen o para que no te vuelvan a involucrar, ¿no? Y esta segunda película, que es La piel más temida, es sobre una chica que pasa toda su vida viviendo en Europa, me parece que Europa del Norte, entonces tiene un estilo de vida totalmente fuera de la realidad latinoamericana, y cuando regresa, no es ni, o sea, la chica, digamos, no es que regresa a Lima y que, digamos, porque bueno que malo, Lima sigue siendo más occidental dentro de Perú, ¿no? O sea, entonces, igual hay mucho contraste, pero ella regresa a la sierra de Perú, entonces claramente ahí el contraste es súper fuerte y descubre que su papá es alguien que perteneció a un grupo subversivo, terrorista dentro del conflicto armado interno, ¿no? Entonces, acá hay un tema de que ella no conoce a su papá realmente y a partir de eso ella va investigando y va realmente explorando mucho más de lo que fue Sendero Luminoso, de lo que pasó y del pasado de su padre, ¿no? Que creo que para nadie sería fácil
saber que tu papá fue pues un asesino, ¿no? O sea, Parte de, claro. claro, porque en realidad no solo es un asesino, porque como dice justamente el director, el que mata a un policía es un asesino, pero el que dinamita a 60 personas ya no es un asesino, o sea, estamos hablando de algo mucho más fuerte. Entonces su papá básicamente es un monstruo, ¿no? Entonces el caso es de que hay un periodista, para los que están fuera de contexto o no se acuerdan o quieren como recontextualizarse, hay un periodista y eso está fuera de la ficción y estoy hablando de acá, de la vida real, que se llama Francisco de Pierola, de Canal N, de que fue a ver la película Nepo y... Baby, Lit. por si le suena el apellido. Sí. Entonces, el caso es de que va al cine y, bueno, no le gustó la peli, normal, pero hizo un post en su Facebook, Twitter, Twitter, en fue, Facebook. no sé, sus redes, vamos a decir. Y la cosa es que etiqueta a Cineplanet y dice que, bueno, que a él le encanta Cineplanet porque tiene las mejores salas y la mejor canchita, no sé por qué mencionó la canchita realmente, pero, Para bueno, hacer buena onda. sí, 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 no quería ser cool. Entonces, y dice de que no puede creer, básicamente, de que proyecten una película donde se romantiza, o sea, se humaniza al terrorista y se romantiza el terrorismo. Y Ujú. que en caso que no hubieran podido ir contra esta proyección, su segundo punto era que en la sinopsis de la película se habla de un personaje que perteneció a un grupo subversivo durante el conflicto armado interno. Es decir, nunca se dice terrorista ni terrorismo. Y ese era como que su gran issue. Que hasta cierto punto se puede entender, se puede respetar. Pero el caso es de que pues esto le llegó a... O sea, básicamente estaba como diciendo que esto era una película filoterrorista. Es decir, que apoya el terrorismo, Te casi una apoyo. apología, ¿no? Entonces, por si no lo saben, la apología del terrorismo está penada, o sea, es básicamente una traición a la patria, o sea, no puedes hacer, o sea, más allá de tu libertad de expresión, opinión, eso sí no se puede, no se puede para nada. Así hagas un cuento. Entonces, el decir eso, ya básicamente estás acusando algo muy fuerte al director, ¿no? Y Joel Calero, que es el director, le respondió, obviamente airado, le dijo que era una difamación y que en cualquier momento él podía ir a su programa pues a justo explicarle lo que no había entendido de la película. Entonces, bueno, el Ali y yo hemos visto la entrevista, pero como ya hablé mucho, quiero darle el pase a Lali y que me diga qué piensa de lo que ha visto. Claro, igual contexto para ustedes, yo no he visto la película, o sea, Sí, no yo he recién... investigado más sobre la película, solo sé de como de ese conflicto, y Aaron igual, Aaron no ha visto la película, De hecho, yo me enteré pero gracias a Francisco. A Francisco de Piedra sí, luego. Y de hecho, mucha gente se entera gracias al pata. O se ha sea, enterado por eso, sí. exacto, porque la película no estaba ni siquiera como en el radar, simplemente había salido en este tipo de noticias en donde decían, primera vez en la historia que hay como que 5 películas peruanas al mismo tiempo, que no sé qué onda, porque con esta película que entró el jueves. Pero claro, yo investigando un poco sobre de qué trata la película, según opiniones de terceros, porque no la he visto, no tengo una opinión formada, es que muchos dicen, si bien hay mucho cine peruano, justamente como les decía, que trata de reflejar el conflicto armado desde diversas posiciones, desde diversos frentes y de diversos puntos de vista, esta cinta lo que trataba es hacerlo quizás un poco más intimista y no necesariamente desde el punto de vista de alguien que lo haya vivido, sino alguien que llega, que se enfrenta a esta realidad de que por un lado no conocía al padre y por otro se entera de todo esto que ha sucedido. Y digo, o sea, en concepto está bastante interesante, creo que es una nueva forma de afrontarlo, de verlo, porque hay muchos puntos de vista involucrados dentro de lo que fue el conflicto armado. Pero el problema acá, que yo sí, como dijo Aaron, tiene un punto, es que en la sinopsis sí se tenía que mencionar, quizás de una manera más explícita, lo que la gente está yendo a ver. Ahí no sé quiénes hacen la sinopsis de los cines, o sea, no sé si son las cadenas, las distribuidoras, la gente de producción, si es marketing, o sea, no sé cómo es esa cadena de quién hace la sinopsis, pero creo que sí tiene un punto de decir explícitamente qué es lo que se va a ver en una cinta, pero claro, no es la única película que tampoco dice cosas de forma tan simplista. Creo que todas las sinopsis son súper vagas en general, pero claro, con un Ujú. tema tan delicado de repente pudo haber sido más como eh, directo en eso. Directo. El tema es que, claro, yo cuando vi también la entrevista con este periodista, algo que me hacía mucho ruido es que el periodista repitió muchas veces el tema de que yo te estoy invitando acá, yo te hago las preguntas, tú no tienes por qué hacerme preguntas, sino solamente responder lo que yo te Sí, digo. sí, re soberbio. Y en teoría, sí, sí, y en teoría es como, debería ser un ping-pong también, porque justamente si es que lanzó esta publicación que se hizo muy viral y en donde el director le respondió y le dijo, déjame ir a como a hablar y a comprobar y como que debatamos,
no era solamente de yo te doy mis preguntas, porque cada pregunta ya tiene como una línea de hacia dónde quiere apuntar, entonces, sino también darle la oportunidad al otro de explicarse y de preguntar, porque lo que yo vi es que el director mismo le decía, cuéntame en qué momento sentías esto, esto o esto, o en dónde no te quedó claro esto, y en lugar de responder el periodista simplemente decía, no, pero es que tú no estás acá para preguntar. Entonces, Sí. eso me quitó completamente, siento yo, todo el profesionalismo al periodista y fue simplemente yo me quiero pelear acá porque yo tengo razón. Sí, de hecho, Y es algo ujú. bastante como ser profesional, ¿no? Y siento que el contrario de lo que quería generar el periodista, o sea, puede haber generado views y puede haber generado rating, pero siento que su objetivo se le volteó porque ahora lo que ha generado es que la gente quiera ver la película para ver realmente qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? Definitivamente, o sea, yo por ejemplo, había visto creo que una vez un post sobre la piel más temida y fue como, ah, chévere, seguí, ¿no? Entonces fue cuando sale este escándalo que ya le tomó atención y termino como diciendo, voy a verla, no porque digo, ah, soy fan del cine Joel Calero, sino porque realmente pues me llama la atención también ver... Por la controversia. exacto, o sea, hasta qué punto puedo estar de acuerdo con este periodista, hasta qué punto no. Pero como dices, ¿no? O sea, también su... Y es algo muy tonto, ¿no? Sobre todo cuando entras en un tema tan o sea, delicado y sobre todo en una sociedad tan como fragmentada que entres con estas cuestiones como tan soberbias, medio matonescas, ¿no? Porque al final, digamos, o sea, a ver, para ser directo nosotros también, la película de Alan, la gente lo considera más como del espectro de derecha, a pesar de que el APRA fue fundada en izquierda, Sí, históricamente izquierda. Y luego, bueno, Alan, de hecho, su primer gobierno fue de izquierda, por si acaso. En el por si no segundo, lo recuerdan. se fue para la derecha y, bueno, no fue un mal gobierno. O sea, estuvo tranqui. El primero fue desastroso. Desastroso. Y sí, y esos son facts. El caso es de que la gente que más que todo quiere censurar esta película de Alan en el sentido de por qué proyectan esto, son de izquierda o haters del APRA. Y en el caso de lo que ya hablamos de esta película La piel más temida, es al revés, ¿no? O sea, la gente que quiere como o hatea esta película y le echa mierda es básicamente de derecha. Entonces, a lo que voy es de que yo no voy a entrar a decir quién tiene razón o quién no, pero creo que justamente cuando te pones en un plan tan soberbio, matonesco, que es lo que mucho se le critica a la derecha, es como que estás afianzando esta cuestión de este estereotipo, ¿no? Entonces, digo, y justo, bueno, también por eso le ponen como la B en DBA, porque realmente no están siendo muy inteligentes, ¿no? Entonces, claro, y a ver, para ya como ir por partes a lo que dijo este periodista, eh, a ver, él dice de que se humaniza y se romantiza. Creo que acá hay dos puntos que decir, humanizar y romantizar no es lo mismo. Desde mi posición, no sé, Lali puede estar de acuerdo, puede estar en contra. Yo considero que para hablar de un tema tan delicado, sí es necesario humanizar. Porque si tú colocas a un personaje maligno como un personaje maligno y ya, lo que generas es justamente esta cuestión muy distante. Y al de serlo humano, no significa que vas a perdonarlo, sino que justamente puedes ayudar a que eso no se repita, desde mi posición, ¿no? Es como si pones una persona, un asesino, y dices, ah, es un asesino, mató, 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 pero es como, ¿por qué llegó a esto? Yo no quiero entender por qué llegó a esto para perdonarlo, sino para evitar que suceda otra vez con otras personas. Al menos yo pienso así. Entonces, humanizar creo que no solo es importante, sino que creo que es necesario en cualquier ficción, porque al final, por muy mala que sea esa persona, es un humano. O sea, entonces, si no lo humanizo, estoy creando una caricatura. A eso voy, simplemente. O sea, no estoy hablando de términos morales, sino de términos meramente narrativos. Ahora, el tema de romantizar claramente sí considero que estaría muy mal, ¿no? Porque romantizar ya es... ¿Qué es lo romántico? Es a lo que uno aspira emocionalmente. O sea, la romantización es incluso heroizar algo. O sea, creer que esto es un acto heroico, un acto al que yo quisiera llegar como mi fin de vida. Esa es la romantización. Entonces, claro, o sea, romantizar el terrorismo no hay forma, creo que nadie podría estar de acuerdo con eso. Justamente por eso es de que se habla del tema de difamación, porque si hablamos de que está, si yo afirmo que él está romantizando el terrorismo, le estoy diciendo apología al terrorismo, por tanto le estoy acusando de algo muy Que es grave. mucho más grave, Exacto. exacto. Entonces, el tema acá es que los argumentos de Francisco eran realmente un poquito infantiles, ¿no? Porque todo lo que él repetía es que no dijiste terrorista, o sea, no usaste la palabra terrorista. Y entonces es como, ok, puedo entender tu punto de que quieras que sea directo, pero ya, no lo hizo, pero por eso la película es filoterrorista necesariamente,
de hecho, una parte que él, y eso sí eso yo ya lo había oído, de hecho, con un personaje que la verdad me cae muy mal, que es un congresista que, Bermejo, o sea, yo no soporto a ese señor, o sea, si lo escucha, hola, no lo soporto, pero me parece una persona de lo peor. Pero él una vez en una entrevista dijo algo que me pareció inteligente, y eso es justamente el ser objetivo, o sea, me puede caer mal, pero si dice algo que tiene razón, se lo voy a dar. Cuando él le decía, o sea, cuando él usaba el término de conflicto armado interno, le decían, no, pero tú, ¿por qué no dices el tema terrorista? Es porque eres terruco, seguro. Y él le dice, no, pero por si acaso, el conflicto armado interno, el término viene del derecho humanitario internacional. Yo no lo estoy poniendo. Y era cierto, o sea, no tiene nada que ver con que seas de izquierda o derecha. El término de conflicto armado interno es un término internacional, no es que lo pongamos nosotros, en donde se supone que el Estado se enfrenta a un grupo subversivo. Y justamente esto es lo que también argumenta Joel Calero, o sea, el conflicto armado interno está en la CBR, que es algo que nos enseñan también, o deberían enseñarnos. Entonces, Sí, sí. la Comisión de la Verdad y la Conciliación. Entonces, no es de que la gente lo puso porque sí, es un tema de derecho internacional, no solo para Perú. Entonces, el ponerlo no está mal, ¿no? Pero sí entiendo también que Francisco dice, es que si dice subversivo o un grupo subversivo, no se siente lo mismo que un grupo terrorista. Y eso sí le doy un punto ahí. Pero al final ya la película está hecha, ¿no? O sea, puedes decir, oye, le bajo un punto desde mi perspectiva porque no dijo las cosas tan directas como pudo haberlo hecho. Básicamente para mí sería desaprovechó una oportunidad, para mí, pero no al punto de llegar a eso, ¿no? Porque al final cada autor tiene también como que su intención, ¿no? O sea, si no quieres decir terrorista, por las razones que sean válidas o no, bueno, ni modo, nadie te puede obligar. Pero, o sea, al menos yo creo que las cosas que ha argumentado yo el Calero en lo que vi la entrevista y pienso ver la película, como que sí siento que hasta cierto punto parchó todo lo que Francisco estaba denunciando, ¿no? Porque, y creo que ya la parte donde Francisco perdió credibilidad para mí, la poca credibilidad que tenía, fue cuando negó el terrorismo de Estado, por ejemplo, ¿no? O sea, porque justamente esto es algo que ya está en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, o sea, está probado que hubo terrorismo de Estado, y que haya terrorismo de Estado no significa que no hubo terrorismo. Entonces, como que entrar también en ese plan negacionista de un lado o del otro, porque hay de los dos, como que te quita legitimidad, ¿no? Y a lo que voy, porque ya nos estamos poniendo muy políticos, es que el tema del cine es justamente de que no se puede o no se debería censurar de esa manera, sea del lado que sea, ¿no? Y sobre todo el criticar de una manera quizá visceral es lo que está pasando ahorita, ¿no? Exacto, y justo lo que hizo, o sea, lo último es lo que me quiero agarrar como ya para Ujú. finalizar este punto y en general el episodio, es que en sí la opinión de las personas es completamente válida, puede gustarte, puede no gustarte, puedes haber esperado más, haber esperado menos, haber esperado un término, una frase, como que en absolutamente todo, pero el tema acá es que, claro, como era un periodista que tenía una ventana Ujú. en donde se expresó, se viralizó y luego se tuvo la oportunidad de tener periodista versus director y no se llegó realmente a un debate, una conversación racional, simplemente fue un ataque, pierde completamente toda la credibilidad y profesionalismo porque no dejas expresarte. Se supone que como periodista sí tienes una opinión, tienes una voz, pero estando en un programa también tienes que darle esa posibilidad y ese espacio a que se puedan expresar, porque justamente luego los espectadores pueden sacar una conclusión cada uno y no necesariamente apuntar a lo que quería el periodista o a lo que quería el invitado. Y creo que acá perdió completamente eso, o sea, se fue por otro lado y yo lo sentí al ver la entrevista, que simplemente era como dos personas intentando tener una conversación en una mesa de un restaurante en donde no se entendían mutuamente y Sí. no realmente en un programa de televisión en donde lo que es más importante es justamente brindar la información y como sentar todo sobre la mesa para que los espectadores puedan tener y puedan generar sus propias conclusiones, ¿no? Igual, ya abarcando como todo el capítulo, es súper interesante ver cómo del cine peruano que surgió en lugares como muy distantes cada uno, muy diferentes, con visiones como súper, súper diferenciadas, y ver que ahora hay como tantas propuestas al mismo Ujú. tiempo, es interesante, es positivo, pero sí considero que si bien hay mucho más cine peruano actual, debería pulirse más la calidad de cada uno de los productos antes de que salgan realmente al espectro ya de las salas de cine. Porque creo yo que como espectadores, o sea, como peruanos, realmente merecemos productos de calidad y no solamente lo primero que tengan para ganar dinero. Esa sería como mi conclusión. Sí, de hecho, suscribo. Yo también creo que hace falta como que, en la mayoría, ¿no? Como que pulir y demás. Sí, no en todos.
Claro, o sea, al menos de lo que hemos visto y, por ejemplo, Vaguito. O sea, de hecho han amenazado con hacer una segunda parte y la verdad, yo les deseo la mayor de las suertes, pero que mejoren este apartado técnico, ¿no? Porque no basta con buenas intenciones, sobre todo porque si lo vas a llevar al extranjero, porque han dicho que ya se va a proyectar en México y Estados Unidos, o sea, es como, o sea, o sea, como que la imagen, ¿no? Digo, entonces, nada, eso. Y sí, yo la verdad sí quiero, o sea, sí quiero ver la de la piel más temida, soy sincero. Quiero ver hasta qué punto puedo dar la razón a uno y la razón a otro, ¿no? Yo creo en lo personal, si yo hubiera sido el director, que hubiera usado la palabra. O sea, hubiera sido más directo, ¿no? O sea, Sí, no tratar de maquillar hubieras nada. evitado esos conflictos. Sí, o sea, si al final, o sea, quiero ser una persona... No tiene nada malo también usar la palabra No, terrorismo puedes y ser directo, ¿no? humanizarlo completamente, pero el término existe y el término está Ujú. y está acuñado también dentro del pueblo. O sea, se entiende a qué nos referimos cuando lo usamos, Sí, entonces sí, sí. pudo O haberlo sea, hecho. y de hecho, o sea, para cerrar no ser tan largo, o sea, yo el Calera decía, existen los sinónimos, ¿no? O sea, terrorismo, conflicto armado. Pero yo digo, del otro lado también, ¿no? Si es un sinónimo, puedes usar el otro también. O sea, alternarlo. Y te evitabas tanto drama, ¿no? O sea, creo que te evitas tanto drama y también de alguna manera ganas credibilidad también como, ok, o sea, está denunciando algo que es súper denunciable o por lo menos está exponiendo una cuestión que claramente, como dijo Francisco, por muy mal que me pueda caer también, cada palabra tiene un sentido diferente o una percepción diferente. O sea, terrorista y subversivo se siente muy distinto, ¿no? Entonces, cuando dice subversivo, se siente más light y lo otro como que sí está siendo muy puntual. Entonces, creo que eso faltó. Pero bueno, ya les estaré contando cuando vea la película. Yo, esa sí la pienso ver. Es la que estoy seguro que la voy a ver. Las otras tres, Yanaguara, Chabuca y Vivo Muerto, estoy evaluándolo, pero ya les estaré contando. Así que ese ha sido el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Ha estado como bastante controversial. Así que nos pueden ya ir contando en las redes también si ya vieron alguna, qué les pareció. Si les gustó cualquiera de las cinco, excepto Vaguito, no, la que sea, está bien. Así que nos vemos en otro capítulo. Chao. ¡Chao! Cuídense.